Bueno, es un placer estar acá compartiendo estos temas que nos preocupan a todos, como decía Placeres, a todas las fuerzas vivas del país, por los cambios tan dinámicos que se avecinan y que ya están en nuestras casas a través de estos teléfonos celulares. Son tecnologías que ya entraron y que piensan y que todo. La realidad es que ha llegado y está adentro de nuestras casas la tecnología y la digitalización. Pero es un placer poder departirlo porque es una mirada lo que les vengo a contar a ustedes desde el sector empresarial. Una mirada de preocupación por todo lo que decía también Placeres, porque se están produciendo en el mundo diversas formas de flexibilización laboral que nos impactan a nosotros mientras nosotros quedemos con las mismas normas y ellos estén haciendo unos cambios X, buenos, malos, regulares, pero los están haciendo. Entonces, en mi primer transparencia voy a comenzar con este gráfico. En este gráfico estoy mostrando cómo países, distintos países del norte, ¿sí?, flexibilizaron el mercado laboral, pero mantuvieron la protección de los derechos de los trabajadores. Porque, como decía Placeres, Uruguay ha logrado mucho en derechos de trabajadores. Y eso lo tenemos que mantener. Pero también acá queda demostrado que podemos mantener lo que conquistamos sin ir para atrás, y que eso lo tenemos que construir entre todos. Es un paso más que tenemos que hacer entre todos juntos. Entonces, ahí tenemos Suiza, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia y Alemania. Entonces, en el círculo que está ahí en rojo, marca lo que ellos ganaron en derechos, el cuadrante arriba, en el horizontal y en el vertical, marca la protección de los derechos de los trabajadores y la flexibilización laboral. O sea que pudieron lograr las dos cosas. Seguimos. Evidentemente, el cambio no está en discusión. Entonces, ¿qué cambios estamos viendo en el mundo que nos impactan a nosotros como empresarios? Estamos viviendo la revolución de la industria llamada 4.0, que tiene que ver con las nuevas tecnologías en constante cambio. Por ejemplo, la inteligencia artificial y la robótica parecen ciencia ficción, pero ya están acá, lo mencionaba Placeres, ya hay empresas que robotizan para ser más productivas, para mejorar la competitividad. Y hay máquinas que pueden sustituir el trabajo humano, que aprenden de sus errores y van a una velocidad más rápida que el cerebro humano. Y eso ya está. Entonces no podemos desconocerlo. También está lo que llamamos el Big Data, que es el análisis de bases de datos a una velocidad importante, la economía colaborativa, el multitrabajo y el trabajo en varios dispositivos, porque lo hacemos desde como decía Placeres, en la tercerización, en el outsourcing, en la descentralización productiva, o trabajamos desde el celular, la laptop o la tablet. Lo vemos en los jóvenes y en algunos trabajos ya se trabaja desde las casas. Entonces estamos en un mundo muy competitivo y las empresas deben estar permanentemente cambiando para poder responder a estas exigencias del entorno y a nuestros competidores, porque desde el mundo empresarial exportador estamos permanentemente compitiendo porque hay otros proveedores en el mundo que están peleando por nuestro espacio. Entonces tenemos que ser bien competitivos y estar permanentemente cambiando y en una dinámica bastante feroz. Entonces,
Todo esto para explicarle que esto impacta fuertemente sobre el sistema de las relaciones de trabajo, el derecho laboral de todos los países, generando estas reformas que se están viendo en todas partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como capacidades para nuestras empresas de hoy, de ese cambio que está? Y necesitamos habilidades del personal con pensamiento crítico, con creatividad, con una buena comunicación, empatía, alfabetización digital, que esto yo creo que está muy bueno en Uruguay porque desde muy chiquitos con la Ceibalita ya tienen una cultura digital. Y el trabajo interdisciplinario, que puedan ser capaces de hacer varios trabajos, que tengan habilidades, distintas habilidades. Entonces, el avance del conocimiento y la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras sociedades están generando una serie de cambios en la economía, en el consumo, en los negocios, en el mundo del trabajo. Estamos en una nueva época asignada por el avance exponencial e incesante del conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Los gobiernos y las empresas. Las empresas hoy enfrentan entornos dinámicos, como recién se los describí, y mayores exigencias de competitividad. ¿Y qué desafíos tienen los estados? Bueno, que no cierren empresas, que se generen más puestos de trabajo y que el empleo se mantenga y que, justamente no haya problemas de desempleo. Eso lo tiene que cuidar el Estado y las empresas, que somos las que contenemos a las personas, también cuidamos de tenerlos capacitados, de tenerlos bien asalariados y también que tengan un buen pasar y bienestar y salud. Entonces, para eso, y por esto que les contaba anteriormente, requerimos la actualización de un marco normativo para enfrentar estas nuevas realidades. Como decía Grompone, en el momento actual, la sociedad capitalista vive una revolución en el manejo de la información, semejante a lo que ocurrió, ¿se acuerdan?, con la imprenta, y un cambio en la economía de la misma importancia que la revolución industrial. El problema tiene un alcance mucho mayor que un mero ajuste de las ideas, que regular las nuevas formas económicas que aparecen todos los días. Entonces, les traje acá algunos ejemplos de países que han hecho esas reformas y esas flexibilizaciones, como Alemania en el 2012, arrancamos por el norte, ¿verdad? Disminuyó el subsidio por desempleo, porque generalmente cuando quedaban desempleados se les daba un subsidio, pero cuando encontraban trabajo se les seguía pagando el subsidio. Entonces, eso fue un cambio de reglas. Toma el trabajo nuevo, dejan de pagarle subsidio. Fue una cuestión de reordenamiento. Se extendió la edad jubilatoria. En el 2012 España también generó facilidades para el despido. En 2015 Italia, flexibilización de despidos y contratos precarios. Otros países como Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Y últimamente, ustedes habrán oído, Francia, Macron, el nuevo presidente, comenzó también con una... Hola, Marcelo. Comenzó con su reforma y flexibilización laboral. Negociación bilateral, empresa-empleado. Entonces, la flexibilidad se puede caracterizar como una vía intermedia que intenta unir estas dos formas en beneficio de las dos partes. Acá no se trata de perder lo ganado, sino que crear nuevas formas flexibles para este entorno que nos impacta y que nos haga posibles y que nos permitan sobrevivir como empresas y que le dé trabajo a la gente, que se mantengan los puestos de trabajo. Entonces, las reglas flexibles para la contratación y despido, lo cual permite a empleadores despedir en tiempos de descenso de actividad y contratar a personal nuevo cuando mejora la situación. Bueno, hay montones de ejemplos. Dinamarca es otro país que hizo reformas y, como mencionaba Placeres,
más cerca, Brasil. Pero no tenemos que vernos en el espejo de la reforma de Brasil. Creemos que tenemos que crear de acuerdo a nuestras propias realidades, trabajar juntos, todos juntos, creando, construyendo esas flexibilizaciones, pero construidas juntos. No que venga unilateral porque a alguien se le ocurrió o no, que acá se construyan empresarios y trabajadores en esas flexibilidades que todos compartimos porque todos compartimos que ese cambio ya llegó. Entonces, partiendo de la base que tenemos algo que aceptamos todos, bueno, la Unión de Exportadores tira el guante para trabajar en conjunto en la construcción de esas flexibilidades, que es un paso más de lo que ya se conquistó. Entonces, les cuento ahora qué efecto tuvieron esas reformas en esos países. No disminuyó el empleo, al contrario, siguió creciendo en empleo. El empleo en Alemania, desde el 2011 al 2016, ustedes saben que hay un indicador del Foro Económico Mundial que mide cómo van los países. Y en el tema laboral, por ejemplo, Alemania con su reforma pasó del lugar 53 al 14, España del 108 al 70, y en el 2015 Italia pasó del 127 al 116. Acá, en el empleo en Italia, en el empleo en España, como ven una curvita, parte de una crisis, la crisis que tuvo en Europa pronunciada, hubo desempleo y después comenzó a crecer. Hicieron las reformas y se mantuvieron creciendo. Este tipo de indicador es el que ustedes dirán, ¿para qué? Pero es porque los inversores miran estos indicadores a la hora de decidir dónde invertir. Hoy es muy fácil trasladar una empresa de un lado al otro y entonces hay ciertos indicadores que me indican, este país es serio, tiene estas normas, me conviene, no me conviene, me instalo o no me instalo. Entonces, acá, más cerca, no lo voy a entrar en profundidad porque Placeres ya lo mencionó, es a modo de constatar un hecho de la realidad, la reforma laboral brasileña alerta a la región, ya que tendrán una ventaja competitiva para atraer inversores que estén de acuerdo con este tipo de medidas, ¿no? De este tipo de reformas. Nosotros no tenemos que mirarnos, y lo repito, en el espejo Creo que tenemos mucho adelantado, tenemos mucho ganado y tenemos que continuar avanzando de cara a ese cambio que está ya hoy y que nos facilitaría mantener las fuentes de trabajo que queremos en nuestras empresas. Entonces, ¿qué tenemos en Uruguay? La tendencia en Uruguay es a crecer, pero con menores niveles de empleo. Fíjense ustedes que según las expectativas, la encuesta de expectativas del Banco Central, el PBI va a crecer 3% en el 2017 y el 2018. Pero sin embargo, crece el PBI, o sea, la actividad, ¿no?, del país. Sin embargo, el empleo va a caer 0,25% en el 2017 y apenas crecerá un 0,45% en el 2018. Es una curiosidad. Entonces, ya nos está impactando en el empleo y bueno, las empresas buenas tienen empleados buenos y sin las empresas los empleados no están y si los empleados no están, las empresas no les va bien. Entonces, lo que queremos las empresas, los empresarios, es mantener todas esas fuentes de trabajo. Y para poderlo hacer, tenemos que tener cierta holgura de construir ciertas flexibilidades o cambios en las normativas o, como lo decíamos anteriormente, una modificación en la normativa. Como decía Placeres, 100 años lleva las 8 horas. Bueno, podríamos generar algunas flexibilidades en los horarios, porque hoy las empresas lo necesitan.
Bueno, y ahora les muestro en el nuevo informe del Foro Económico Mundial, justo, tenemos muy buenos indicadores en el ranking de cómo si somos más competitivos o no, que también lo miran los inversores. Entonces tenemos como instituciones, infraestructura, educación superior y entrenamiento, eficiencia en mercados de bienes. Tenemos siempre los aspectos positivos, pero tenemos eficiencia en el mercado laboral, una nota más o menos. ¿Por qué? Este ranking es en base a encuestas a empresarios de distintos países del mundo y nos explica que estamos en la mitad de la tabla. Como verán, en el que estamos peor es en la eficiencia del mercado laboral. Esto siempre lo mostramos. Pero lo importante acá es cómo mejoramos y damos ese salto y cómo construimos entre todos el poder dar ese salto. Entonces, esto nos está diciendo que hay que tomar algunas medidas en el ámbito laboral, pero principalmente por razones tecnológicas y nuevas formas de trabajo. Tenemos que adecuarlo a la realidad. Y bueno, y después otro índice que se mide, que miden en el mercado laboral, que es la eficiencia en el mercado, y ahí está la lista de los países donde estamos nosotros situados, y que se mide en ese punto la flexibilidad, la cooperación entre el empleado y el empleador, la flexibilidad salarial, prácticas de contratación y despido, costo de despido, efectos de impuestos e incentivos para trabajar, y en eficiencia, pago y productividad, confianza en el manejo profesional, capacidad del país de retener el talento y de atraer el talento, y la participación femenina en la fuerza de trabajo. 3 minutos, ya terminamos. Entonces, tenemos para comentar qué necesitaríamos, que son comentarios que pueden ser mucho más amplios, pero para generar una reflexión y poder trabajar, no sé si en base a esto o en otros aspectos que tal vez al PIT-CNT se le ocurra, de aquí en adelante. Actualización normativa, muchas veces que es obsoleta, desactualizada y deja a las empresas con poca capacidad de maniobra. El diálogo empresa-trabajador-sindicato no debería impedir autonomía para la toma de decisiones del negocio, porque a veces pueden terminar cerrando algunas empresas. Menor rigidez de horarios y distribución del tiempo, repensar la carga horaria o cómo se reparte según la actividad, las licencias, mayor fraccionamiento, posibilidad de tomar en diferentes momentos del tiempo, repensar sistemas de categorías, la negociación colectiva, sí, e incluir muchos más temas en la negociación colectiva, ¿sí? Hay empresas sin sindicato, pero depende de la negociación de otros sindicatos de la rama, y poder integrar a la negociación colectiva criterios de productividad a nivel de empresa, porque trabajar productividad a nivel de sectores a veces tienen realidades muy distintas las empresas, las grandes, las pequeñas, las medianas, todas tienen realidades muy distintas. Entonces, deberíamos poder integrar a la negociación colectiva, y eso es una flexibilidad, digamos, criterio de productividad a nivel de empresa. Y bueno, las nuevas formas de empleo, ya lo vieron, Uber, Airbnb y otras que andan por ahí, son tecnologías que ya están en el mercado y bueno, que ya nos están impactando. Así que bueno, yo estoy dejando por acá, y esta era una visión, una mirada desde el sector exportador, y tendiendo una mano y tirando el guante para poder construir entre todos esto que se nos avecina, que ya está en la realidad y que vamos a tener que trabajar todos juntos. Muchas gracias.